En los años 80, después de los 70, que fueron unos años muy fulgurantes, muy felices en el sentido de que fueron años de experimentación, juveniles y además de complicidades con una generación pictórica, como fueron todos los artistas de Vandrés y de las influencias cruzadas, mutuas, de descubrimiento de nuevos lenguajes y demás. Después de ese momento explosivo que podemos calificar así, viene como una época como de pausa y de experimentación y de reflexión. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera Juan Gibral siempre fue un artista que no se conformaba con lo trillado o que cuando descubría una vía, digamos que no le gustaba repetirse, ¿no? Entonces, a partir de determinado momento, el lenguaje que caracteriza su pintura de los 70 pues se agota para él, otros deciden seguir ahí, pero para él digamos que ya deja de resultar estimulante y entonces se encierra. Es una época también en la que se prodiga poco, hace menos exposiciones que en los 70 o en los 60 y se encierra en el estudio a buscar nuevas vías, a buscar nuevos lenguajes. Sigue con la figuración, aunque es una figuración ya distinta, que incorpora con elementos exógenos de revistas, reportadas, de carteles, a los que pinta y que mezcla pues, con figuras gestuales. En un afán, en realidad, integrador. Es decir, si antes hemos visto que en toda su obra previa alterna esos impulsos de los que hemos venido hablando, a una época expresionista, le sigue una época más analítica, una época figurativa, una abstracta. A partir de los 80 intenta reunir todo eso en el mismo espacio. Aquí vemos que hay una figura, la intuimos, no hace falta pensarlo mucho incluso para recordar un cuadro de Picasso de la época azul, que efectivamente está detrás, de manera que vemos la figura, pero la pintura que tapa la figura nos remite a un juego de abstracción, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿es abstracto o es figurativo? No es ni abstracto ni es figurativo, y esa es precisamente el eje central de toda su investigación pictórica desde el principio. Negar los extremos, sintetizar, llegar a una síntesis de todos los lenguajes, digamos, que a él le interesan. Estamos más o menos a mitad de los años 80 y está indagando en esa obra que pretende reunir sus diferentes impulsos, ¿no? Nuevamente pues tenemos un cuadro que definiríamos como abstracto, pero que de pronto pues irrumpe una figura de un niño pues, que ha sido recortada de una cartilla escolar o de lo que sea. Él no pretende que el espectador se pregunte ¿es abstracto o es figurativo? Él lo que pretende es hacer un cuadro, o sea, y le da igual que unos lo vean como abstracto y otros como figurativo. Él niega esa diferencia, él solamente cree en la pintura, cree que es pintura y su obra, digamos, va destinada a reafirmarse en eso, independientemente de que sus cuadros puedan contener elementos exógenos, puedan tener una cierta referencia figurativa, o de pronto integra en un cuadro pues, lleno de pinceladas sucias, pues algo que nos puede parecer más definido, ¿no? Que es como una figura aquí mismo, por ejemplo, en este cuadro, pues vemos claramente unas piernas femeninas que han sido recortadas de una revista y que integra en un cuadro que para empezar tiene esta división espacial, como dos mundos que se separan. Aquí hay una mancha, un juego de formas y de colores, y aquí está, pero que son lo mismo, o sea, los integra precisamente no para diferenciarlos, sino para integrarlos, digamos, ¿no? Para que formen. Y esto es lo que prefigura, digamos, su obra posterior, la que reunimos en las salas más grandes de los últimos 20 años, ¿no? Que precisamente lo que lo caracteriza es esa síntesis de lenguajes que adquiere en el mismo espacio. Si antes se alternaba, ahora desde los 80, aquí son los primeros latidos, las primeras investigaciones, aquí se integra todo en un mismo universo, ¿no?